Bendiga, amado pueblo, amada iglesia, amados hermanos y amigos que están conectados en este momento en esta plataforma. Mi nombre es Manauri López y hoy tenemos un mensaje maravilloso de parte de Dios dirigido por el Espíritu Santo, titulado ¿Cómo prueba Dios al creyente? ¿Cómo prueba Dios al creyente? Lo prueba de muchas formas y de muchas maneras. Y lo vamos a estar sustentando con una historia bíblica maravillosa, un suceso y un acontecimiento ubicado en Génesis capítulo 22. Una de las formas o de los métodos de los cuales Dios tiene para probar a la gente es utilizando lo que más ama. Lo que tú más amas en ocasiones, Dios lo va a utilizar o Dios va a probarte para saber a quién tú amas más, si a Él o eso que tú tienes. Por ejemplo, tu esposa, tus hijos, tus bienes, etcétera. Pero para eso vamos a tener, quisiera recordarles siempre que estamos dispuestos a orar por cada uno de ustedes. Si usted tiene una petición en especial, puede escribirme en los comentarios o una petición de sanidad o por su familia. Estamos dispuestos a orar por ustedes. Siempre oro por cada uno de mis seguidores, pero si hay una oración en específica, pues mucho mejor será. Vamos a tener la palabra de Dios leída en Génesis capítulo 22. Leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Aquí nos encontramos con una historia maravillosa, significativa, y acerca de un padre y un hijo. Muchos conocen a este siervo llamado Abraham. Vamos a hablar un poquito acerca de este siervo antes de entrarnos o centrarnos específicamente en la historia o en el mensaje. Dice que Abraham era un hombre que vivía allá en Mesopotamia y Dios lo llama a los 75 años para salir de su tierra y de su parentela. O sea, Dios tenía un propósito con este hombre, Dios tenía una misión y Dios conocía su corazón y decide bendecirlo, pero para eso tenía que hacer ciertos ajustes, como nosotros decimos, y era sacarlo de su tierra y de su parentela. A veces Dios te saca de la comodidad, a veces Dios te saca del lado de parientes o familiares, para que tú puedas crecer, para que puedas desarrollarte y para que puedas cumplir con la obra del Señor. Podríamos mencionar algo similar en el asunto del llamado que Dios le hace, ¿verdad? O el decreto que Dios emite con relación a la pareja. Por ejemplo, cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, el hombre tiene que irse desde el lado de su padre y de su madre para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder independizarse, pero sobre todo para cumplir con el llamado de Dios. Dice la Escritura que Abraham, a los 75 años, a esta edad, este hombre obedece, y al pasar del tiempo, amado, Dios le promete un hijo. Y ya en el capítulo 22, para no enfocarnos o desarrollar demasiado la historia porque es muy larga, dice que ya aquí tenía un muchacho llamado Isaac, era el hijo de la promesa. Y dice aquí que el Señor le dice: toma Isaac, en el versículo 2, tu único hijo. O sea, el hijo de la promesa, pero no era el único hijo que tenía, porque había otro hijo llamado Ismael, el cual Abraham ya lo tenía. Abraham significa padre de multitudes, para que tengan claro, porque cuando Dios llama a Abraham, era con ese nombre, Abraham, que significa padre exaltado, y luego el Señor le cambia el nombre por Abraham, que significa, repito, padre de multitudes. Y dice aquí que el Señor le pide algo a Abraham. Era su único hijo, era el hijo de la promesa. Abraham había durado muchísimos años esperando esta promesa. Abraham y Sarai, ¿verdad?, su esposa, se habían desesperado en ocasiones esperando esta promesa. En la Escritura narra algunos errores que cometieron ellos.
Entre uno de ellos era que Sarai tenía una sierva o una esclava llamada Agar, la cual era egipcia, y en base a que ellos estaban esperando la promesa, ellos pensaron que Dios no iba a cumplir esta promesa, o sea, se desesperaron. Por eso decimos que la desesperación es parte del fracaso. ¿Y qué dice Sarai a Abraham? Oye, ten relaciones sexuales con mi sierva, con mi esclava Agar, para que podamos tener un hijo. Y dice que cuando tuvo relaciones con ella y nació este hijo, Abraham consintió, lógicamente. Y dice que nació Ismael, pero no era el hijo de la promesa, no era la voluntad de Dios. Fue una obra de la carne o una desesperación de parte de Abraham y Sarai. Y cuando las cosas no obran conforme a la voluntad de Dios, o usted obra en la carne o por sus deseos naturales o como decimos, ¿verdad?, por sus impulsos, en base a la desesperación las cosas no salen bien. Amado, porque este no era el hijo, esto no era la verdadera voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. No era que Ismael naciera. Pero ¿qué acontece? Tienen este hijo. Por eso dije que no era el único hijo. Pero aquí Abraham, volviendo a la historia, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Primero le dice que lo lleve al monte Moria. El monte Moria fue donde se construyó el segundo templo. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que cuando se lo llevó, era aproximadamente 3 días de camino. O sea, aproximadamente 80 kilómetros. Porque Abraham vivía en Beerseba en ese momento. Y dice que el Señor le pide que le ofrezca en holocausto. O sea, una ofrenda quemada. Por eso Abraham consiguió leña, fuego y un cuchillo. Para quemar al muchacho, primero degollarlo y luego quemarlo. Y dice que para esta misión, Abraham se levantó, versículo 3, muy de mañana, preparó su asno y llevó consigo 2 siervos suyos. Llevó 2 siervos el asno. Y dice que al tercer día, versículo 4, cuando Abraham levantó sus ojos, dice que vio el monte y le dijo a los 2 siervos, esperen aquí, mientras que el muchacho y yo iremos, ¿verdad? Iremos, adoraremos y volveremos. Ahora la pregunta surge, ¿por qué Abraham dejó a todos siervos y no fue con ellos directamente al lugar? Bueno, porque todo siervo, según lo que puedo entender, no iban a entender lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Hay personas que no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Por lo tanto, tú no puedes contarle todo, tú no puedes expresarle todo. Todos tus secretos, todos tus anhelos, todas tus metas y parte de los planes que Dios tiene contigo, tú no puedes contárselo a todo el mundo. Por ejemplo, hay cosas que tú le cuentas a tus hijos, que no lo pueden saber tus amigos. Hay cosas que tú le cuentas a tu esposa que no lo pueden saber ni siquiera tus hijos. Pero hay cosas que Dios trata contigo que ni tu esposa lo debe de saber, aunque son una sola carne. No lo pueden saber, porque me imagino yo que Sarai no sabía lo que Abraham estaba haciendo con el muchacho. ¿Saben por qué? Porque si Sarai sabe una cosa así, según lo que puedo entender, iba a detener a Abraham. Imagínense decirle, oye hombre, pero tú estás loco, ¿cómo que tú vas a degollar al muchacho? Cuando ven a ver se van a pelear ahí. Causan un conflicto grande, porque ella no entendía que Dios tenía un propósito y que Dios hablaba. Por eso Dios habló, fue con Abraham. Muchas veces tu pareja no está conectada al propósito o no tiene la fe que tú tienes, y hay cosas que Dios te la va a revelar a ti para que tú las cumplas. No para que lo divulgue, sino para que la cumplas. Para que puedas cumplir con el propósito de Dios y seas bendecido. Imagínense, llevó a todos siervos, tampoco iban a entender, como dije, porque podrían impedir que Abraham realizara este mandato que Dios le había dado. Por eso le dijo, quédese ahí abajo con el asno. Hay gente que tiene que quedarse con el burro, como le decimos, ¿verdad? El asno, el burro, es lo mismo. Con el burro ahí abajo, a su nivel, porque no entienden, amado, lo que Dios estaba haciendo. Y dice que Dios estaba probando a Abraham. Dios te va a probar a ti si tú lo amas. Dios en ocasiones, como dije al principio, va a tocar cosas importantes que tú amas, que tú aprecias. Puede ser que un día Dios te pruebe con tu propio empleo.
Hay personas, por ejemplo, que están ganando buen dinero. Hay personas que le están yendo bien en el trabajo, tienen buena posición, gozan de grandes reputaciones. Y Dios puede hacer que te pida que deje el trabajo para bendecirte o para darte otras cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes. Porque Dios también tiene esa particularidad que no te dice todo el tiempo lo que va a hacer contigo directamente. Dios te puede decir, yo te voy a bendecir, pero el ser humano quiere saber específicamente qué tipo de bendición va a recibir o a qué Dios se refiere específicamente. En ocasiones Dios no te va a especificar. Hay cosas que tú la vas a entender en el camino o la vas a entender después que lo logres. ¿Y qué acontece? Dios te puede pedir eso. Deja ese empleo porque te voy a bendecir o te voy a hacer grande aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? En ocasiones no es fácil, amado, tú despojarte de algo que tú amas o de una comodidad, o de una buena posición, que tú tienes fama, reputación, que tienes, ¿verdad?, bienes materiales, que lo has conseguido con esfuerzo, que luchaste para ello. Pero eso es lo que conlleva, amado, servirle a Dios, sacrificarse. El servirle a Dios es un sacrificio, es una entrega total, amado. Hay que pagar el precio. Es ahí donde, en parte, donde se paga el precio, amado. Donde tú tienes que sacrificar tu propio yo, tus propias decisiones, tus propios anhelos. Muchas veces tus propias metas para seguir las de Dios. Y Dios quiere lo mejor para ti, amado. Por ejemplo, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Oiga lo que dice. Hablándole al pueblo de Israel. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Es lo que le dice el pueblo de Israel. Que te vas a acordar de los 40 años que tú caminaste en el desierto. ¿Pero por qué, amado? Con un propósito. Las pruebas, los desiertos, las vicisitudes, los conflictos, muchas veces las enfermedades en tu vida y las situaciones vienen con un propósito. Dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice que en los 40 años que anduvo, dice que era para afligirlo, o sea, para pasarlo por el sufrimiento, para probarlo, amado, no era para matarlo en sí, aunque acabó con los desobedientes. Pero dice aquí que era con un propósito para saber lo que había en su corazón. Amado, a veces los sufrimientos son importantes. Dios los permite en los siervos y siervas de Dios para probar lo que hay en su corazón. Quizá hay pruebas que tú no entiendes. Quizá hay sufrimiento que tú no entiendes en el momento. Pero Dios te está probando. En ocasiones Dios te está probando para saber lo que hay en tu corazón. Digo, cuando vienen de parte de Dios. Porque si tú cometiste un pecado, no vamos a llamarlo prueba. Puede ser que sea la disciplina de Dios. Pues eso es otra cosa. Puede ser que sea el castigo o la disciplina de Dios en base al pecado que tú cometiste. Yo no estoy hablando de eso. Sino estoy hablando de personas que en realidad están siendo probados de parte del Señor. Para saber, Dios en el sufrimiento sabe cómo tú le adores. Si tú lo amas de verdad. Porque al momento que hay personas que cuando ven el peligro, cuando ven el sufrimiento, cuando ven el momento crítico, ¿qué hacen? Salen corriendo. Es como la mujer que en realidad no ama al hombre, sino que lo ama por bienes económicos o por algún beneficio. Poniendo este ejemplo. Por ejemplo, hay mujeres que mientras el hombre tiene bonanzas económicas, ellas están ahí, están al lado. Dicen, mi amor lindo, yo te amo. ¿Qué tú quieres? Un postrecito, un desayunito por la mañana, ven para llevártelo. Pero cuando viene el problema, cuando viene dificultad en ese hombre, que se acaba la finanza o que tiene un problema crítico, del cual se siente acorralado, hay mujeres que salen corriendo. Por aquí que más derecho. Se van. ¿Por qué? Porque no había un amor genuino. Estaban ahí por un beneficio, estaban ahí por la economía. Digo algunas. Poniendo este ejemplo, repito. Porque hubo una situación que las obligó a correr. Entonces hay momentos que el Señor permite situaciones para ver si corremos.
Yo conozco personas que se han arrepentido del Señor buscando un beneficio, buscando que el Señor arregle su matrimonio o una situación económica o una situación de enfermedad. Y cuando Dios lo sana, cuando Dios lo bendice, ¿usted sabe qué hacen? Salen huyendo, se alejan del Evangelio. Yo he vivido esa situación, he visto personas a mi alrededor que hacen esto, amado. Dios en su misericordia los liberta, los sana, los ayuda y ellos salen corriendo. O sea, ahí se pudo manifestar, se pudo ver que ellos fueron detrás de Dios por un beneficio. Como había personas que seguían a Jesús por la multiplicación de los alimentos, por el pan y los peces, el mismo Señor lo decía. Hay otros que lo seguían porque sanaba sus enfermedades, echaba fuera demonios, pero hay otros que lo seguían genuinamente buscando la palabra del Señor. O sea, detrás del mismo Dios. Y ese es el corazón, amado, del ser humano. Y como el Señor conoce nuestro corazón, ¿qué tiene que hacer? Permitir las pruebas, permitir las situaciones o traerlas a nuestra vida para que podamos ser moldeados. No es para hacernos daño, no es para matarnos, amado. Es para probar nuestro corazón, para saber, ¿verdad?, si habíamos o no de guardar nuestro mandamiento. El Señor de por sí lo sabe, pero Él lo usa con nosotros, porque es su voluntad, es su forma de actuar, amado, es su forma de ser. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Gloria al nombre de Jesús. Y dice aquí que cuando Abraham, gloria al nombre de Jesús, tomó leña para el holocausto, o sea, para la ofrenda quemada, eso es lo que significa holocausto, el Señor le pide: sacrifica a tu hijo. Oiga, Abraham ya tenía la leña, tenía el fuego y tenía el cuchillo. Y dice la Escritura que él ató al muchacho, lo ató. Ya la leña estaba preparada. Él estaba acostumbrado a preparar altares. Gloria al nombre de Jesús. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, versículo 7. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Oiga, el muchacho ni sabía. Cuando el muchacho vio la leña, y ahí estaba el fuego y todo, dice: ¿dónde está el cordero para sacrificarlo? ¿Qué le dice Abraham? Dios se proveerá del cordero, hijo mío. Dios va a proveer este cordero para sacrificarlo. Lo que el hijo no sabía es que el cordero era él. Por eso usted tiene que saberle hablar a su hijo en situaciones y ocasiones críticas. Usted tiene que saber explicarle las cosas a su hijo. Porque Abraham no le dijo: no, porque ese cordero eres tú. Ay, ¿quién más? ¿No eres tú? No, él no le habló así. Abraham supo hablarle a su hijo porque era algo difícil. Era algo tremendo, amado. Era algo que traía desesperación. Él lo iba a matar. Era sacrificarlo, a matarlo, amado. Era degollarlo. Gloria al nombre de Jesús. Para obedecer a Dios. Pero Dios es tan poderoso y bueno, amado, que Él no permitió que esto ocurriera. Simplemente era una prueba, amado. Abraham no lo sabía, como dije. Abraham no sabía que el Señor, ¿verdad?, el ángel de Jehová le iba a hablar desde el cielo para detenerlo. Abraham no lo sabía. Como dije, hay momentos que Dios te está probando y tú no lo sabes. Y Dios, como decimos, no nos pone carga que no podamos soportar. Cuando tú no puedes más y dices: Dios mío, no aguanto, ¿qué es esto? Estás a punto de tirar la toalla. Ahí es donde Jehová viene y te consuela y te levanta para que entiendas que era una prueba, que Dios quería sacar algo de ti, amado. Dios quiere sacar algo de ti. No te desesperes, resiste, confía y obedece a Jehová. Porque aunque la situación era crítica, aunque lo que Dios le había pedido a Abraham era crítico, él se mantuvo confiando, nunca dudó y estuvo dispuesto a hacerlo por amor a Dios. Por eso dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego viene a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amar a Dios más que nuestra propia vida, nuestros propios hijos, más que nuestra propia madre, nuestro propio padre, amado. Gloria al nombre de Jesús. Dios está por encima de todo, amado. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Dios nos dio los hijos. Dios nos dio la vida. Dios nos ha dado el pan de cada día y el aire que respiramos. Nuestra vida depende de Él.
Dice que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amado. Y no sé por qué en muchas ocasiones mi alma bendice al Señor. Nosotros vamos media hora a la iglesia, 2 o 3 minutos a la iglesia y estamos desesperados. Ese es amar a Dios con toda nuestra fuerza. Hay recompensa para lo que dice que la Biblia, que Dios honra a quienes le honran. En una ocasión los discípulos le dicen, maestro, los discípulos dicen, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Porque los discípulos se habían sacrificado. Muchos de ellos habían dejado sus profesiones para dedicarse a la predicación del evangelio, a la predicación de la palabra. Muchos abandonaron sus metas, planes, para dedicarse a la palabra del Señor. En base a esto fueron perseguidos, fueron murmurados, fueron criticados, fueron golpeados, fueron apedreados, fueron crucificados como el Señor. Según la historia, Pedro murió crucificado boca abajo. Él pidió que lo crucificaran boca abajo porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Otros murieron en la hoguera quemados. Otros murieron a filo de espada. Otros murieron apedreados como Esteban, amado, por este evangelio, por el amor a Dios, amado, dieron sus vidas. Pero hoy en día, ¿dónde están ellos? En la presencia de Dios. Hoy en día son recompensados. Hoy en día están bajo las alas del Altísimo. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, o del omnipotente. Es el que habita ese abrigo, amado. Eso no es para cualquiera. No es como muchos hacen, que ponen un cuadro detrás acerca del Salmo 91. No digo que sea pecado, pero ellos se apropian, gente inconverso, gente que no aman a Dios y se aferran a esa promesa. Creen que ese Salmo 91 es para ellos. Dice, es el que habita el abrigo, el que obedece su palabra, el que guarda su mandamiento, el que le sirve a él, morará bajo la sombra de él.